Bueno, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla debate que ha organizado el Grupo de Investigación Memoria Social Centro contra la Impunidad y que estamos apoyando desde el Sindicato de Estudiantes y el COT, el Colectivo por los Olvidados de la Transición. Y bueno, hemos decidido celebrar esta charla en un momento que es un poco complicado. Estamos todos con exámenes, con, en fin, muchas presiones académicas, pero sí que creemos que pues merece la pena poder charlar con los protagonistas de aquella transición sangrienta. Sabéis que este 2025 celebramos el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, desde 1939 a 1975, una dictadura sangrienta terminó con todas las libertades y derechos democráticos, políticos y sociales, ya lo sabéis, miles de asesinados, una represión salvaje, y 2 días después de la muerte de Franco, Juan Carlos I de Borbón era proclamado su sucesor como jefe de Estado y rey de España y comenzaba lo que se conoce oficialmente como la transición española. Y no sé si habéis visto que también desde principios de año por parte del gobierno pues se ha puesto en marcha una campaña de actos institucionales que se han titulado España en libertad, pero este acto realmente lo celebramos para cuestionarnos si se puede hablar de libertad en las semanas finales de 1975, tras la muerte del dictador, si se puede hablar de libertad en 1976, cuando la policía, la Guardia Civil y sus agentes de grupos paramilitares de extrema derecha regaban con sangre y terror las calles del país, y si se puede hablar de libertad en 1977, cuando se seguía torturando impunemente en las comisarías y desde el aparato del Estado se preparaban crímenes como el de los abogados de Atocha. Pues los que estamos aquí sentados y quienes hemos organizado este acto consideramos que no, que esa palabra evidentemente no se puede utilizar. Entonces, hemos organizado este acto, como decía antes, para hablar con los protagonistas de aquella época, de la transición sangrienta. La idea es que yo, que bueno, soy Coral, soy del Sindicato de Estudiantes, voy a ir haciendo preguntas a los compañeros y a la compañera que están aquí sentados a mi lado, y luego pues abriremos también un turno de preguntas, de debate, de intervenciones para que todas y todos podáis expresar, preguntar o lo que queráis. Así que voy a empezar presentando a los ponentes. Aquí a mi lado está Javier Almazán, que es hermano de Ángel Almazán, asesinado a los 18 años en una manifestación por la abstención en el referéndum de 1976 a consecuencia de una brutal paliza de la policía. Aquí a mi lado está Olga Gutiérrez, que es la viuda de Manuel Ruiz, luchadora que ha dedicado toda su vida a esclarecer el asesinato de su hermano, Arturo Ruiz, y Pablo Mayorar, condenado a 30 años de cárcel en el verano de 1975 por su militancia en el FRAP, y todos ellos son miembros del COT, del Colectivo por los Olvidados de la Transición. Entonces, yo quería preguntarle a Pablo, o que Pablo pudiera empezar exponiendo, porque en el verano de 1975 todavía quedaban diversos consejos de guerra, condenas a muerte por parte del régimen franquista. Tú en concreto, igual que muchos otros de tus compañeros, amigos y camaradas, pues también fuisteis represaliados políticos y estuvisteis condenados a muerte. Entonces yo quería preguntarte o empezar esta charla para que puedas explicar qué pretendía la dictadura con estos últimos asesinatos y qué fue realmente, cómo fue todo ese proceso. Vale, muy bien. Pues nada, lo primero es, digamos, decir, pues decía Coral una frase, dice, ya sabéis. Entonces no sé muy bien si sabéis o no sabéis lo que significó la dictadura, lo que significó aquellos años y, y por qué de alguna manera pues se ha ido ocultando, echando toneladas de tierra sobre muchas cosas, ¿no? En primer lugar, decir que nosotros lo que hacemos es aportar la memoria de algo que pasó y de algo que nos pasó. La historia, pues tenéis que hacerla vosotros. O sea, que lo que hoy representa la dictadura, lo que representa la represión, lo que representó nuestra lucha, la lucha de Arturo, de Ángel y de todos aquellos que fueron masacrados a la transición, pues tenéis que decidirlo vosotros. O sea, que nosotros lo único que podemos aportar pues es el testimonio de que aquello fue real, de que aquello pasó y de que nos pasó directamente a nosotros. Y yendo a la pregunta de Coral, pues en el año 75, en verano,
de 1975, la dictadura, una dictadura criminal que se levantó en armas contra la República y que llevó a centenares de miles de muertos, algunos todavía enterrados en las cunetas y que no se les ha localizado, pues estaba en crisis. Y esa crisis la saldó o la pretendió saldar, pues como había hecho siempre, ¿no? Con represión. Y en el verano de 1975 montó deprisa y corriendo 4 consejos de guerra. En estos 4 consejos de guerra nos pidieron 13 penas de muerte a 13 personas, la mayoría jóvenes, algunos estudiantes, enfermeras, periodistas, bueno, la gente que normalmente estaba luchando contra la dictadura. Y en esos 4 consejos de guerra, que duraron cada uno de ellos apenas pues 4 horas, dictaron 11 penas de muerte. Y de esas 11 penas de muerte, el 27 de septiembre de 1975, ejecutaron 5 de ellas, ¿no? Por expreso deseo del Consejo de Ministros. Un Consejo de Ministros que estaba formado fundamentalmente por falangistas y por militares, ¿no? Y como digo, pues el 27 de septiembre de 1975 mataron a nuestros compañeros Humberto Baena, Ramón García Sá, José Luis Sánchez Bravo, Ángel Otaí y Chiqui, Juan Paredes Mano. Eso ocurría en vida de Franco y en vida de Franco hubo una gran respuesta tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel internacional, después de estas ejecuciones, México pidió la expulsión de la dictadura española de la ONU. Más de 20 embajadores de muchos países de Europa y del mundo pues se fueron de Madrid para hacer consultas con su propio gobierno. Se suspendieron las negociaciones que había con el mercado común y hubo grandes manifestaciones en todos los lugares. Se quemaron embajadas, se quemaron consulados, se rompieron pues muchas de las delegaciones de las empresas de la España franquista de entonces, como Iberia y demás, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ocurría en 1975 y eso es lo que en una breve pincelada pues yo os puedo contar en este momento. Sí. Claro, decías ahora que también que se ha echado mucha tonelada de arena para ocultar lo que ha sido la transición, porque realmente hay un relato oficialista, que de hecho es uno de los subtítulos que hemos puesto al cartel, la verdad detrás del relato oficialista, porque durante mucho tiempo nos han contado que, bueno, que aquí las libertades democráticas y que todo llegó porque, ¿no? Bueno, hubo un rey muy democrático que quería mucho a su pueblo y que de repente pues legalizó toda una serie de derechos y claro, toda esa bueno, todo ese relato lo que oculta es que hubo, pues en fin, mucha sangre y mucha represión para poder conquistar lo que ahora de lo que ahora gozamos y yo creo que también, yo creo que eso es algo que os está motivando al COT a hacer estos homenajes que estáis haciendo a las víctimas de la transición, que durante todo este año habéis estado haciendo diferentes. Creo que organizasteis uno en marzo, ¿no? Creo que fue bueno, por el asesinato de Ángel Almazán, bueno, que fue muy emotivo. Realmente su asesinato pues, no fue ni un accidente ni un caso aislado, fue parte de una campaña de terror cuidadosamente planeada también por los continuadores de la dictadura franquista para intentar amedrentar a cientos de miles de jóvenes, de estudiantes, de trabajadores y trabajadoras que reivindicaban en la calle pues, la amnistía para los presos políticos, pero no solo el fin de la dictadura, ¿no? Sino que era pues, una transformación radical del sistema social en el que vivíais. Entonces yo quería preguntarte a ti, Javi, si puedes contarnos un poco pues, sobre el caso de Ángel y lo que significó también. Bueno, para situarlo en contexto, cuando muere Francisco Franco no hay un sucesor claro que pueda continuar la dictadura. España es un lugar geoestratégicamente clave para Occidente y entonces debe haber un régimen que sea estable, sin riesgo a revoluciones
y tal. Y como la dictadura moría y moría con el dictador, porque era una dictadura bastante personalista, los cuadros medios de la dictadura, los jóvenes que no habían vivido la guerra, plantearon un paso entre el gobierno dictatorial y una democracia de ley a ley sin cambiar el orden legal, sin hacer ruptura. Eso, aparte de ser votado en las Cortes franquistas, tuvo un referéndum donde la gente pues pudo votar si se cambiaba el régimen político, sí o no. El sí estaba apoyado por prácticamente toda la clase política legal en aquel momento y también parte de la ilegal, y el no era por la extrema derecha. El día del referéndum se convocó una manifestación por la abstención en el referéndum que fue durísimamente reprimida, de tal suerte que mi hermano pues fue asesinado a golpes durante esa manifestación. De lo que se trataba era que cualquier disidencia al plan establecido de una transición desde el poder franquista, desde la sociedad y la economía franquista hacia un régimen democrático marcado, pues debía ser duramente reprimida. Entonces, eso significa que existió un plan de aplastamiento de la oposición y, por lo tanto, aquellos crímenes que mi hermano fue uno de los primeros, pero por supuesto no el último, son crímenes de lesa humanidad y, por tanto, no son prescriptibles legalmente ni son amnistiables. Fin. Ah, fin, de verdad. Fin. Bien, bien, bien. Bien. Bien, sí, sí. Y evidentemente, como tú decías, pues no fue el último, y lo mismo, ahora quería preguntarle a Olga de Arturo Ruiz, porque claro, él fue muerto, fue asesinado por los disparos de una banda de sicarios fascistas al grito de Viva Cristo Rey, y es un caso que realmente se ha convertido en un símbolo de aquellos años sangrientos. Aquí pues tenemos la lona, la imagen también, aquí en Somosaguas, no sé si habéis visto, ¿no?, los diferentes murales que también existen. Entonces yo quería que Olga nos pudieras contar pues cómo fue su asesinato y en fin, ¿no?, un poco cómo sucedió todo el tema. Sí, sí, como dice Coraz, aquí tenemos la lona, aquí la fotografía de Arturo. Y bueno, como decía Pablo, en el 75 hubo los consejos de guerra y las muertes a compañeros de Pablo que estaban en prisión, todos presos políticos. Eso fue en el 75, que fue el año en que muere Franco. Pues en el 1977, 2 años después, seguíamos con presos políticos en las cárceles. Entre ellos estaba Pablo también. Pablo y otro compañero que tenemos en el COD, Manolo Blanco Chivite, en fin. Y había una época de muchas manifestaciones pidiendo, 2 años después de la muerte de Franco, pidiendo que esos presos políticos salieran libres, porque no tenían por qué estar encarcelados aún todavía, ¿no? Entonces se convoca el 23 de enero, se convoca una manifestación. Aparte de que pedían también la libertad, o sea, hubo una época de mucha tensión a nivel estudiantil, a nivel político, a nivel social, a nivel de los barrios, en fin, mucho lío y muchas reivindicaciones. Entonces, el día 23 de enero, que era un domingo de 1977,
se convocó una manifestación que pedía la libertad de los presos políticos, la amnistía de los presos políticos. Y bueno, pues Arturo, que tenía 19 años, era un estudiante de bachillerato en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo en Madrid, y además pues trabajaba, pues como casi todos los estudiantes de esa época nos tocó trabajar y estudiar. Entonces también estaba trabajando. Y bueno, se convoca esta manifestación. En ella Rodolfo Martín Villa, que era lo que es ahora el ministro del Interior, entonces era el ministro de la Gobernación, dictó la orden de que esa manifestación había que reprimirla con dureza. Bueno, pues Arturo se fue con distintos amigos del barrio a la manifestación. La manifestación era en el centro de Madrid, en la Plaza de España, y la policía la reprime con dureza, y los manifestantes, pues claro, salen corriendo de un lado para otro, y en la Plaza de Soledad Torres Acosta, en Callao, en la confluencia de la calle La Estrella con la calle Silva, se topan unos manifestantes, entre ellos Arturo, con dos ultraderechistas. Uno era Jorge Cesaski Goldstein, que era un argentino judío que pertenecía a la AAA y que había venido aquí a España y tenía contactos con Fuerza Nueva, que era otro grupo ultraderechista. Y el asesino, confeso, José Ignacio Fernández Guaza, era más joven que Cesaski, y se toparon con ellos. Los manifestantes dicen, pensábamos siempre que nos encontrábamos con ellos, daban palos, pero lo de sacar una pistola pues no había pasado. Y sacaron una pistola. Dicen en el sumario que Arturo salió en defensa de una chica que se llamaba María Sagrario, que Arturo no la conocía, pero esta gente iban con puños y con cadenas y, en fin, entonces salió en defensa de esta chica. Jorge Cesaski saca una pistola, dispara al aire, José Ignacio Fernández Guaza se la arrebata y dispara a Arturo. Le dispara por la espalda, Arturo cae, claro, la gente sale corriendo, en fin, ellos escaparon, la policía les dejó huir. De hecho, los manifestantes poco después hicieron una pintada de Arturo en el suelo y pusieron unas flores y unas velas y tal, y la policía lo destruyó. Arturo le meten en un coche y le llevan a la casa de socorro, pero ya ingresa cadáver. Los dos asesinos huyen y se refugian, fijaros, en unas comandancias una comisaría en la calle Rey Francisco, en el número 21. Se refugian en la comisaría, o sea, eran bandas parapoliciales, no eran bandas de descontrolados, que antes se decía, unos descontrolados han hecho... No, eran bandas que ayudaban a la policía y que eran sicarios del Estado y que estaban ayudando a la policía. Incluso en el sumario, la hermana de José Ignacio Fernández Guaza lo que dice es que mi hermano hacía trabajos que la policía no podía hacer. La policía... Sí que lo hacía, porque a Ángel, al hermano de Javier, lo mató la policía, o sea, en una manifestación a base de palos y ya está, o de un tiro, ¿no? Pero bueno, les ayudaban estas bandas, que eran, pues ya os digo, parapoliciales. Bueno, José Ignacio Fernández Guaza, al día siguiente, cuando ya la policía no puede ya protegerlo más, se va a su casa, coge una bolsa y se va al País Vasco, conduciendo, se va en coche y se refugia en el cuartel de Guernica, en el cuartel de la Guardia Civil de Guernica.
La familia le manda dinero allí y se la manda a un guardia civil. O sea, era amigo de la Guardia Civil y trabajaba para la Guardia Civil. Yo esto lo quiero recalcar porque, como ha dicho Javier, en el caso, bueno, está allí y lo quiero recalcar porque en el caso nuestro, este tío huyó y sigue huido y no ha sido ni detenido, ni juzgado, ni se le ha sentado nunca en el banquillo, ni nada de nada. Y los jueces lo que han dicho es que esto fue en el 77 y esto ya ha prescrito. Y no. Y nosotros lo que pedimos es que no que vuelvan a reabrir el caso, porque son crímenes de lesa humanidad, porque son crímenes que se cometieron porque había un plan establecido entre el ministro de la Gobernación, que era Rodolfo Martín Villa, y los grupos del Estado, en el que aquí al que se mueva se reprime y se hace lo que se haya que hacer y se le cortan radical, ¿vale? Entonces, si era un plan establecido para que la democracia no llegara a este país o para que el régimen de Franco siguiera sin Franco, porque en el 77 Franco no estaba, pero el régimen de Franco seguía sin Franco. Entonces, si había ese plan establecido, pues son crímenes de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad no prescriben, con lo cual, ahora mismo se le podría extraditar al asesino y se le podría juzgar. ¿Vale? Bueno, pues este asesino huye con una documentación falsa que le prepara las fuerzas de seguridad del Estado. Sale de España con un DNI falso y sigue con ese DNI falso porque está en Argentina, siempre hemos sabido dónde estaba, pero ahora ya sí que lo sabemos con claridad, porque hay un escritor que estuvo durante 7 años investigando el tema y dio con el asesino. Es Carlos Portomeñe, que escribió un libro en el 2023, sacó el libro La matanza de Atocha y otros crímenes de Estado. Entonces ahí sale el caso de Arturo y él dio con el asesino y pues vive en un pueblo a 45 kilómetros de Buenos Aires. Cuando teníamos todas las fotografías, toda la documentación, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? ¿Quién va y se enfrenta a este tío en un país? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que se nos ocurrió fue ir a 2 periodistas del diario El País, José María de Irujo y Joaquín Gil, que ahora la semana pasada les han dado un premio por esta investigación que hicieron, ¿no? Entonces, con toda esa documentación, ellos ya tenían cosas, ¿no? sobre el asesino. Entonces fueron hasta Argentina y le entrevistan y bueno, pues salió publicado en El País en el 2023, varios días, y ahí el asesino reconoce que sí, que él ha sido. Bueno, a todo esto le dicen, ¿tú eres José Ignacio Fernández Guaza? No, yo no, yo soy no sé cuántos, o sea, con una identidad falsa que sigue todavía con esa identidad que le prepararon aquí. Entonces lo que dice es que sí, que él que no se arrepiente de nada, que le tiró al corazón, que es que creo que fue ese, me tiró una piedra. O sea, puede ser que Arturo le tirara una piedra, no sé si habría muchas piedras entonces en la plaza de Soledad Torres Acosta, ¿no? Pero Arturo salió defendiendo a una chica que él la estaba increpando, ¿no? Y entonces dice, y sí, pues lo maté, le tiré al corazón. Eran, pues, como os he dicho, bandas preparadas para matar porque sabían muy bien y utilizaban muy bien las pistolas.
Al día siguiente de la muerte de Arturo hubo una gran manifestación estudiantil, sobre todo de aquí, bueno, fue una manifestación muy grande, pero fue el día que mataron la policía a Mariluz Nájera, que era compañera de esta facultad, con 20 años. Y por la tarde fue cuando prácticamente los mismos asesinos, porque todos estaban en los mismos sitios, en el 76 en Montejurra, en los actos de Montejurra, en el caso de Arturo, de Mariluz, de los abogados de Atocha, bueno, pues se cargan a 5 abogados y 4 heridos de los abogados de Atocha. Eso fue el comienzo de lo que se llamó la Semana Negra de Madrid, ¿vale? Entonces, bueno, pues precisamente ayer en el canal 24 Horas entrevistaron al único abogado que queda vivo de los abogados de Atocha, que fue Alejandro Ruiz Huerta. No sé si alguien lo oiría. Y él dice que el juez Chaparro, que fue el juez que había en aquella época y que ha estado trabajando no hasta hace mucho, fue el que dijo esto hay que taparlo, no se investiga más y se acabó el tema. O sea, había mucha gente involucrada en que la democracia no llegara, que se siguiera con ese franquismo sin Franco, y había mucha gente, mucho poder económico, para que esto no llegara a donde hemos llegado, que fue la democracia. O sea, que la democracia no la trajo ni Martín Villa, ni el rey, ni Suárez, ni toda esa gente, no la trajeron esas personas. La trajeron toda la cantidad de gente, que fueron muchos, fueron muchísimos, los que murieron pidiendo la libertad, pidiendo la amnistía y la democracia en el país. No sé si me quedo con algo. Bueno, pues nada, la justicia que hemos tenido, ninguna, porque lo que había antes en la época en el 77, era el TOP, el Tribunal de Orden Público, se llamaba así, ¿no? Ahí detenían al más mínimo que hiciera cualquier cosa, le detenían, le llevaban a la Puerta del Sol, donde la Ayuso no quiere poner una placa, y donde maltrataban y prácticamente les dejaban muertos a los que estaban en contra de que esto ocurriera, y ese TOP, esos mismos jueces, se convierten en la Audiencia Nacional. O sea, es que son los mismos, son las mismas familias, son los mismos. Entonces, esto no hubiera ocurrido si hubiésemos tenido una justicia como Dios manda, pero no, teníamos la justicia que teníamos y son los que han seguido. Entonces, hemos intentado reabrir el caso, hemos intentado que por la ley de memoria democrática que ahora tenemos vigente, se reabra el caso y se pueda extraditar al asesino, porque sabemos dónde está. Él mismo ha dicho que sí, que fue él, y nos dicen que no. O sea, hay 3 jueces, 2 dicen que no, que aunque al único que detuvieron, que fue al que sacó la pistola, Jorge Cesaski Goldstein, a ese le detuvieron, pues le cayeron 5 años por terrorista y 6 por tenencia ilícita de armas. De esos 5 años y 6 meses, 5 años por terrorismo y 6 meses por tenencia ilícita de armas, solamente hace 1 año en la cárcel. Le dan la libertad provisional enseguida. Porque claro, los jueces que teníamos, pues ala. Uno de los abogados de Atocha, lo mismo. Tenía que ir a una comunión o no sé qué y le dan permiso. Y ya no volvió nunca más, claro, se fugó. Pues es que teníamos esos jueces y los seguimos teniendo, y los seguimos teniendo. Entonces, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero vamos, que de esos
esos 3 jueces que hemos tenido ahora en el 2023, 2 dicen que no está claro que la muerte de Arturo tenga relación con el franquismo. O sea, eso dicen, que no está claro. Que aunque el caso fue por terrorismo y tenencia ilícita de armas, no está claro que eso fuera por el franquismo, con lo cual no. Pero hay un juez que se llama el juez Ricardo de Prada, que la verdad es que menos mal, porque lees y dices, menos mal que este hombre está de acuerdo en lo que decimos, ¿no? Pues le rebate con bastante crudeza a sus compañeros, pero claro, son 2 contra 1. Entonces, pues nada, ahí seguimos. Sí, yo creo que todos, en fin, ¿no? Cuando escuchamos testimonios así, pues te estremeces y también pues te indignas mucho por la connivencia que existía y que sigue existiendo hasta cierto punto, ¿no? Entre la policía, la extrema derecha, la judicatura Sí. y en fin, ¿no? Que es algo que todavía sigue muy vigente precisamente por lo que explicaba Olga, porque no hubo ningún tipo de... en fin, ¿no? Los que un día se acostaron siendo franquistas, al día siguiente se levantaron siendo demócratas, y tú lo decías, fueron muchos, porque aquí estamos hablando del caso de Arturo, hemos hablado de Ángel, pero fue Mariluz Nájera, fue Yolanda González, fueron hasta 300 asesinados, en su mayoría personas muy jóvenes, en todos fin, jóvenes. De nuestra edad, estudiantes, que pagaron con sus vidas pues su voluntad decidida de realmente pues querer conquistar un mundo más justo. Y realmente es sorprendente también, ahora le quería preguntar a Pablo, porque mientras la calle era esto que explicaba ahora Olga, lo que explicaba Javier, era un hervidero social de manifestaciones permanentes, de movilizaciones, de protestas, que fue lo que permitió tumbar la dictadura, pues en los despachos se preparaba otra cosa, se preparaban los acuerdos que en pocos meses darían nacimiento al régimen del 78. Entonces yo quería preguntaros pues qué opinión os merece pues esa ley de amnistía, todo este relato también, ¿no? De la transición modélica que nos han contado durante tanto tiempo. Bueno, la primera consideración es un poco sobre, estamos hablando de historia, de relato y de lo que pasa. Es que la historia pues tiene que tener en cuenta primero lo que son las batallas, ¿sabes? Y luego pues digamos la negociación que en función de esa batalla pues se hace, ¿no? De quienes se rinden y quienes imponen su ley, ¿no? O sea que hay por un lado la batalla y por otro la negociación. La historia no habla de quién negoció digamos la paz después de Verdún, habla de Verdún, habla de la batalla de Stalingrado, habla del desembarco de Normandía, o sea, habla de todo esto. Pues en la transición hubo eso, ¿no? En la última etapa del franquismo y en la transición lo que hubo es unas batallas, es decir, unas batallas muy profundas y en desigualdad, digamos, de condiciones, ¿no? Los jóvenes, los trabajadores, las mujeres que iban a la batalla, pues sabían que les podían tirotear, que les podían asesinar, como así ocurrió. Digamos, las luchas que se dieron en Elda, en Vitoria, los asesinatos de los abogados, es decir, fue realmente lo importante. Luego hubo una legalización de los sindicatos, pero primero tuvo que haber esa batalla, ¿no? Las luchas que hubieron digamos, por la autodeterminación de las nacionalidades, pues fue importante, ¿no? Y en esas luchas, pues murieron Gustavo Muñoz en la Diada de Cataluña, murió Caparrós en Andalucía, murió Miquel en Valencia y murió mucha gente. Luego hubo pues los estatutos de autonomía. En Madrid también pasó lo mismo en muchos lugares y particularmente pasó en la universidad. Estudiantes como vosotros de aquellos momentos salieron a la calle por luchar, como ha dicho Olga, por la amnistía, por luchar por la ruptura y no por una transformación, digamos, vulgar, ¿no? de la dictadura. Y en esas manifestaciones, en esas luchas, pues primero que eran de cientos de personas, de miles de personas,
Pues aquí solo en Madrid, murió Carlos González en el 76, Ángel Almazán en el 76, Arturo Ruiz, Mariluz Nájera, José Luis Montañés, Emilio Martínez, Yolanda González, Vicente Cuervo y probablemente algún otro que no recuerdo. Esas fueron las luchas, es decir, que hicieron posible, digamos, la transformación de un régimen brutal que prohibía todo, es decir, la dictadura prohibía absolutamente todo, la manifestación, la asociación, la expresión, y aquí sancionaban por cualquier cosa todo. En Semana Santa la Guardia Civil te podía meter en la cárcel por escuchar música, en los cines, en los abutacadores te podían llevar a la policía por mostrar muestras de afecto en la pareja y demás. Encarcelaban a homosexuales, encarcelaban a mujeres por adulterio, a los hombres no, pero a las mujeres sí. O sea que todo eso que significaba la dictadura cambió no de motu propio, sino cambió por estas luchas, ¿no? Por las luchas de las mujeres para conseguir el divorcio, para conseguir el aborto y demás, ¿no? No fue de la propia dictadura la que dio, digamos, de buen grado, es decir, todos estos y cada uno de estos pasos. Hicieron falta, como decía Coral, muchas manifestaciones, muchas huelgas, mucha lucha, y esta lucha, es decir, trajo consigo pues más de 300 asesinatos. Probablemente luego hablemos de ello, pero lo que venimos también aquí a reivindicar, digamos, es que no se está haciendo justicia, pues, que no se está diciendo la verdad, que se está planteando una historia, un relato mentiroso. Por eso nosotros, los familiares, los amigos y la gente, es decir, que conocimos y que vivimos y que convivimos con todas aquellas personas que perdieron la vida, hemos tenido que hacer el colectivo por los olvidados de la transición, ¿no? Hay miles de asociaciones memorialistas y cientos y miles de personas que participan en ellas. Y lo hemos hecho porque ha sido estrictamente necesario, porque los poderes que tenían que hacer eso no lo han hecho. Es decir, hoy no hay un boletín oficial del Estado que digan durante el periodo 75-83 se han producido estos asesinatos por parte de la policía, de la Guardia Civil y de las bandas fascistas. No existe eso, lo tenemos que estar reivindicando nosotros. Nosotros tenemos que hacer las fotos de cada uno de ellos, nosotros tenemos que hacer las placas de cada uno de ellos y ponerlas en donde nacieron o en donde fueron asesinados, ¿no? Eso es lo que hay que cambiar, y eso os lo vuelvo a decir, os corresponde a vosotros. Nosotros podemos dar el testimonio de que aquello fue así, pero los que tenéis que ejercer y decir que hay que cambiar de una vez el relato, que eso no puede ser así, sois vosotros. Muchas gracias. Yo creo que... Yo creo que así haremos, porque evidentemente creo que aquí muchos de los que estamos pues sabemos que el mejor homenaje que podemos hacer pues a todos aquellos luchadores, a las familias, a los amigos, a los compañeros de lucha, pues es precisamente pues continuar su misma batalla por conseguir un mundo más justo, un mundo mejor, y así lo hacemos aquí. En fin, ¿no? Somos Aguas es una facultad muy comprometida en la lucha por la educación pública, por Palestina, en fin, contra también los herederos de aquella dictadura que nos estáis contando, que siguen, en fin, ¿no? Que siguen ahí con sus nombres y apellidos. Y yo sí que le quería preguntar ahora a Javier, porque claro, habéis explicado todo el tema de las movilizaciones en la calle y demás, pero quería preguntar también por el tema de la universidad, porque como aquí estábamos explicando, el movimiento estudiantil y los jóvenes que se movilizaran eran, vamos, la diana también que se quería contra quienes iban el régimen franquista y sus continuadores, y realmente ahora, aunque no salvando todas las diferencias, estamos viendo también en la universidad pues toda una serie de retrocesos en nuestras libertades
libertades democráticas, de organización. Ahora estamos también difundiendo el caso de las 7 de Somosaguas, 7 compañeras que somos acusadas por delitos de odio, coacciones y demás, por manifestarnos contra el discurso de odio de Espinosa de los Monteros. Entonces, bueno, yo quería preguntarte un poco cómo era también la situación en las universidades y el paralelismo que puedas ver ahora con la actualidad. Bueno, la universidad representaba en ese momento pues a los jóvenes inquietos, a los jóvenes que adquirían conocimiento, cultura y que se daban cuenta de que pues había habido un régimen absolutamente terrorífico y que había que salir adelante, pero no en determinadas circunstancias, sino que había que romper con ese régimen. La universidad fue un hervidero de manifestaciones, de protestas, que por supuesto fueron reprimidas duramente. Los chavales universitarios, ¿dónde estarán? Tendrán mi edad ya. Bueno, serán más mayores que yo incluso y tal. Y votarán al PP y a Vox y esas cosas. Y entonces, pero en ese momento pues eran jóvenes idealistas que de una forma pacífica peleaban y reivindicaban pues una sociedad mejor. Por supuesto, eso era un anatema y recibieron pues los golpes y la represión que merecían según el poder establecido. Esto yo me lo imagino como un terrón que echas en el café, ¿no? El terror del franquismo, pues, digamos, se disolvió en el magma de la sociedad española, que era inquieta y asustada. Y ese veneno edulcorado, pues, es el que surgió y emergió durante la transición, y sus efectos mórbidos los tenemos ahora. Yo quería también ahora, para finalizar y abrir ya pues el turno de preguntas, de intervenciones, de también escuchar las opiniones de todos, acabar preguntándole a Olga, porque claro, tú comentabas antes que muchas veces habéis tenido que escuchar, bueno, muchas veces más de las que os gustaría, que todo eso forma parte del pasado, ¿no? Que ahora pues no, ha pasado ya mucho tiempo, 50 años en concreto, que hay que dejarlo, ¿no? Que hay que dejarlo estar, pero realmente pues presentar los horrores de la dictadura como algo del pasado también es una, es una declaración política ahora. Entonces, bueno, siguiendo un poco lo que explicaba Pablo, yo quería preguntaros porque, claro, hemos celebrado ya muchos actos así. También celebramos el pasado mes de octubre unas jornadas de la transición sangrienta en Carabanchel, en el espacio Rosa Luxemburgo, donde, en fin, por primera vez en la historia se juntaron pues muchos familiares de víctimas que, bueno, habían estado en contacto, pero que nunca se habían visto en persona. Y bueno, pues tras años de sufrimiento, de silencio, de tabús familiares, de procesos judiciales que no pretenden aclarar ni reparar nada, pues habéis organizado también el colectivo por los olvidados de la transición. Entonces yo quería acabar preguntándote por qué es necesario recuperar la memoria histórica y por qué también hay que vincularlo a la actualidad, porque no es algo del pasado, sino que es algo que tiene, en fin, ¿no? mucho presente. Sí, fueron 2 días, el 27 y 28, o 26 y 27 de octubre, fueron 2 días, la verdad que inolvidables. Hubo muchísima gente los 2 días, vinieron muchas víctimas de Barcelona, de Menorca, de Granada, de Vitoria, vinieron los del 3 de marzo, las víctimas del 3 de marzo de Vitoria, vino muchísima gente, de Almería, el caso Almería también. Y bueno, pues ahí contamos un poco nuestro relato y lo que pasó, porque estamos cansados de que nos digan que fue una transición pacífica. Que haya libros, muchos libros,
y que comenten eso, que fue una transición pacífica, que gracias a lo que os decía antes, al rey, gracias al poder que había en aquella época, se hizo una transición pacífica. Y no, la transición fue sangrienta. Y nosotros lo que queremos desde el colectivo por los olvidados de la transición es, primero, contar nuestra verdad y nuestro relato y que se sepa, porque a vosotros, los jóvenes, os lo están negando, porque no se estudia en el colegio ni en la universidad. Lo que estudiáis es que fue pacífico y no fue así. Nosotros lo que queremos es dar nuestro relato y que se sepa la verdad. Por un lado, ese. Por otro lado, mantener la memoria viva de toda esta gente que murió de esta manera, porque imaginaros que corten la vida de esta manera a un chaval con 19 años que tenía Arturo, o con 20 que tenía Mariluz, o con 18 que tenía Ángel. Entonces, pues no podemos consentir eso, y hay que mantener viva la memoria y que se sepa la verdad. Y, por otro lado, también siempre buscamos la justicia, porque justicia no hemos tenido en ningún momento. Y decía Coral, ya se organizaron muy bien y muy astuto Suárez cuando hicieron la ley de la amnistía del 15 de octubre de 1977. O sea, en enero matan a Arturo por la manifestación por la amnistía de los presos políticos, y el 15 de octubre sacan una ley en la que es la ley de punto final. Es una ley en la que prohíbe investigar cualquier crimen del franquismo. Entonces, amnistían pues a todos estos de extrema derecha de las bandas parapoliciales, amnistían a jueces que eran prevaricadores, amnistían a la Guardia Civil, que mató a mucha gente. Entonces, esa ley de amnistía nos impide totalmente que esto se pueda abrir y se pueda juzgar. O sea, fueron muy listos, porque por un lado, qué bien, amnistían a los presos políticos, qué bien. Pero por otro lado, prohíben que se abran todos estos casos porque están amnistiados. Y como decía Manuel Blanco Chivite, ¿qué tienen que amnistiar a esta gente si no han sido ni siquiera juzgados? Pues el por si acaso, ¿no? Eso es lo que dice Manuel Blanco Chivite, el por si acaso, ¿vale? Entonces, bueno, pues claro que vamos a seguir trabajando en ello, claro que vamos a seguir haciendo nuestros homenajes, porque el día 23 de enero siempre, el día 15 de diciembre se hace el de Ángel Almazán, el 23 de enero el de Arturo, el 24 de enero el de Mariluz, el 24 de enero los abogados, en febrero el de Yolanda González, el de Cuervo, Vicente Cuervo, en fin, siempre estamos haciendo todos estos homenajes, intentando que sean reconocidos los que todavía no son como víctimas del terrorismo. Arturo sí que es, desde el año... Ahí estamos, intentando siempre... Arturo tiene una placa puesta en donde lo asesinaron, que fue en la Plaza de Soledad Torres Acosta, como os he dicho antes, y tiene una placa puesta en la que dice verdad, memoria y justicia. Pues esas tres palabras son las que nosotros estamos luchando, por la memoria, por la verdad, porque se diga la verdad de lo que pasó, y nuestro relato machaque al otro relato de que fue una transición pacífica. No, fue una transición sangrienta, y es lo que nosotros desde el COT pues es lo que seguimos haciendo. Por otro lado, bueno, pues la verdad que hubo mesas redondas en esos días
de las jornadas. No solamente fueron las víctimas, sino que bueno, hubo también presentaciones de libros muy interesantes, hubo mesas redondas en las que se habló de cómo las mujeres, el papel que las mujeres tuvieron en esa época de la transición y de las huelgas que muchas hicieron. Hubo música, hubo poesía y también el último día proyectamos la película, porque tenemos una película que habla sobre el asesinato de Arturo, el de Mariluz, el de Ángel, el de los abogados de Atocha. Se llama Las armas no borrarán tu sonrisa, en la que esa la hizo mi marido antes de... La estrenamos poco después de que mi marido falleciera. Y bueno, ahí explicamos no solamente estos casos, sino los 300 o prácticamente 300 casos que hay. Entonces proyectamos la película, vino el director, hicimos después un coloquio y bueno, pues ahí vamos con la película yendo por unos lados y por otros. Se ha proyectado ya en prácticamente toda España y ahora en el mes de mayo seguimos y tal. Y bueno, a ver si para el curso que viene la podemos proyectar aquí en la universidad para que la veáis, porque hay muy pocas, no hay ninguna. Creo que es la única que habla de ese tema y dejando las cosas muy claras de lo que pasó. Y luego, por otro lado, pues vamos a editar un libro también sobre las jornadas, sobre los relatos que se hicieron en estas jornadas, que vinieron, ya os digo, muchos familiares, y los que no pudieron venir, pues mandaron unos vídeos donde ellos explican lo que... Y todo eso va a quedar reflejado en un libro que lo sacaremos ahora en el mes de abril. O digo, en el mes de mayo, pues que ya estamos, o sea que será ahora, sacaremos el libro. Y creo que nada más. ¿Les queréis añadir algo? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Olga, a Javi y a Pablo. No te preocupes, que vamos a proyectar la película aquí en Somos Aguas seguro. A partir del mes de septiembre nos vamos a poner a organizarlo, porque de verdad que es una película fantástica. Los que hemos tenido la suerte de verla es de estas que te dejan el corazón encogido, pero en fin, ¿no? Que te dan también la fuerza necesaria para seguir luchando para cambiar el mundo. Y nada, ahora vamos a abrir el turno de preguntas, en fin, de todo lo que queráis preguntar. Yo os animo a todos, porque no todos los días tenemos la oportunidad de poder hablar directamente pues, con personas que han sufrido en primera persona pues, toda esta represión y todo lo que estamos hablando. Cualquier pregunta, cualquier aportación, en fin, ¿no? Un poco lo que todo el mundo quiera expresar. No seáis tímidos, aquí nos conocemos todos, así que nada. A mí me gustaría preguntar si realmente valoráis que se pueda hablar de transición y de democracia cuando hemos visto que se mantienen estructuras judiciales, que hay actores y procesos que se siguen manteniendo más allá de no solo la transición, sino también la ley de amnistía que habéis comentado, ¿no? Y cómo ahora mismo, a pesar de que ha habido un disciplinariamiento de la población, pues sigue habiendo infiltraciones policiales y sigue habiendo otras formas por las que el Estado sigue intentando controlar todos los movimientos que se le puedan llegar a escapar. Muchas gracias. ¿Quién contesta? Hombre, por supuesto que hay una diferencia sustancial. O sea, es evidente que la dictadura era un régimen de auténtico terror. Por ejemplo, aquí estaríamos todos detenidos. Se nos llevaría al calabozo y tal, y nos darían unas cuantas hostias a cada uno y tal. Ha habido un cambio realmente visible y palpable. Otra cosa es que ese cambio sea insuficiente para nuestros anhelos, nuestros afanes, nuestros deseos, eso sí. Y que hay muchísimo por hacer, pues evidentemente. Y que eso podía haberse hecho mucho antes, pues también. Pero eso parte de que no hubo ruptura, sino transición. Entonces, pues aquí estamos. No.
Bueno, yo quería comentaros que en esta facultad hemos conmemorado la Semana Negra durante 2 años, gracias a Manuel, que fue el impulsor, a Pablo, también a Javier, de esas jornadas. Y que a raíz de esas jornadas, donde hubo exposiciones, contextualización, no solo de los asesinatos que ocurrieron en la transición, sino el contexto económico, el contexto social, que nos ayuda a entender que no fueron hechos puntuales, que forman parte, como decía Olga, ¿no?, de un plan, y que es nuestra obligación desentrañar todos esos elementos, todos esos factores que dieron lugar a lo que tenemos hoy en día, con sus beneficios y con sus perjuicios. El resultado de lo que tenemos ahora es toda esa complejidad y todas esas luchas. Entonces hicimos exposiciones, también varias sesiones y mesas redondas, en donde se planteó también el tema jurídico, es decir, en qué situación están las demandas, donde solo en este momento creo que todavía está pendiente esas demandas en Argentina, Sí. porque sabéis que se modificó el Código Penal en este país y ya no existe esa justicia universal que hace que crímenes que no prescriben puedan ser juzgados en este país. Entonces se ha tenido que recurrir a la justicia en Argentina. Bueno, se hicieron toda esa serie de actos para contextualizar y también utilizamos el arte porque nos damos cuenta de que es una forma de expresión y también de cambiar el relato el que podamos tener imágenes, reconocer a las personas y las luchas. Se hicieron varios talleres y los murales que tenemos en esta facultad son fruto de esas jornadas. El mural que está al lado de la biblioteca, que todos reconocéis, en donde según entráis en la biblioteca en los ladrillos, y todos esos nombres de las víctimas de Madrid están abajo. Muchos, bueno, Javier y Manuel también nos grafitearon ahí los nombres. Bueno, tenéis todas esas imágenes y también el mural dedicado a Mariluz Nájera, que tenéis a la entrada al bar de estudiantes, a la cafetería de estudiantes. Todos esos son resultados de todo ese esfuerzo que estamos haciendo en esta facultad de recuperación de la memoria en un periodo muy silenciado, que es el de la transición. Bueno, os voy a contar que vamos a seguir con ese proyecto y lo vamos a ampliar. Este año, en octubre, vamos a intentar que esta sea un lugar de memoria, que la facultad se denomine lugar de memoria, y continuar con este trabajo, con este esfuerzo. Se creó un grupo donde tenemos aquí también algún alumno, a Beatriz, algunos alumnos que están haciendo TFG sobre ese periodo, un TFG que está preparando Bea sobre 2 productos audiovisuales, la serie Cuéntame, que seguro que os suena, y La Transición, un documental sobre la transición de Victoria Prego. Cuando presente Bea el TFG, que ya lo va a presentar ya mismo, os invitaremos para que podáis escucharla, porque es un trabajo muy bueno de cómo a través de esas imágenes también se nos va construyendo ese relato y que vamos interiorizando todas esas imágenes. Bueno, pues deciros que todo eso está en marcha y que todos vosotros podéis participar al año que viene o al curso que viene. Si seguís aquí, hacemos esa invitación a convertiros también en agentes de memoria. Todos nos tenemos que convertir en sujetos de memoria, porque va en ello nuestro propio futuro. Es decir, estamos encaminados a un futuro que puede llegar a repetirse. Muchas de las cosas que pasaron en esa transición, que no resolvió muchos de los problemas por los que estaban luchando. Todos estos jóvenes que son nuestros, porque murieron muy jóvenes, y son nuestros compañeros de lucha. En la memoria, son nuestros compañeros, están ahí esas imágenes, esa imagen de Mariluz, el de José Luis Montañés, que este año conmemoraremos también, que fue sociólogo, estudiante de sociología, también asesinado como Mariluz Nájera. Todos ellos, como murieron tan jóvenes, tenemos esas imágenes y convirtámoslos en compañeros de lucha, ¿no? Son nuestros compañeros de lucha, porque la memoria tenemos que mantenerla viva. Y dicho esto, simplemente ahora os lanzaba la pregunta sobre la ley que tenemos ahora, esa ley de recuperación de la memoria. ¿Cómo valoráis esa ley
si pensáis que hay alguna posibilidad, aunque sea remota, de que se pueda hacer justicia, que no es solo justicia para vuestros familiares y para esas víctimas, es una justicia, tal y como yo lo veo, para este país, para nosotros, es decir, es la justicia con la memoria. Bueno, la ley, primero, es una ley tardía, que viene muy tarde. Es la continuación de otra de 2007, porque no hizo nada o hizo apenas poco. Y es una ley en la que se han pretendido hacer algunas cosas que ni siquiera esas cosas se han realizado. Bueno, se han hecho algunas, pero no todas. Por ejemplo, bueno, yo te hablo un poco también de Madrid. Es decir, en Madrid se sigue ocultando que la DGS fue un sitio de tortura, un sitio de tortura en donde nos masacraron, que la cárcel de Carabanchel fue derruida y no hay ni siquiera un recuerdo de los miles de personas que pasaron por allí y que estuvieron pues mucho tiempo por luchar por la democracia, que no hay ningún recuerdo del Madrid bombardeado, es decir, que estuvo bombardeado durante 3 años, es decir, que resistió al ejército fascista, es decir, con el apoyo nazi, con el apoyo de fascista, y ni siquiera pues hay un breve recuerdo de este sitio que fue bombardeado. Aquí murieron pues 15 niños, por ejemplo, en Tirso de Molina, que eso salió en toda la prensa internacional de Europa, y sin embargo pues aquí no hay nada, ¿no? Y luego, referido a la cuestión de la transición, nosotros partimos de un hecho, que lo ha mencionado Javier, es de que había bueno, y Olga también, un plan establecido. Es decir, ese plan establecido se marca en una serie de pautas, es decir, que ni siquiera están siendo consideradas, ¿no? Primero eran asesinados. Durante el 76, como ya hemos dicho muchas veces, 83, murieron más de 300 personas. Es decir, eso es mucho. Es decir, y dejaron de morir, es decir, casi automáticamente. O sea que no fue fruto de la casualidad, fue fruto de que había un plan establecido de matar hasta que hiciera falta. Es decir, ese es un poco el plan siempre del Estado. Es decir, matemos hasta que ya no haga falta matar, porque seguimos imponiendo nuestras leyes. Sí, de hecho en la película sale un audio donde la policía dice: y no os importe matar. Matar hasta... y no os importe matar, o sea, eso... Sigue, Pablo, perdón. Sí, bueno. Luego, la mayoría de todos los que mataron, es decir, eran vilipendiados por los grandes medios de comunicación, por la televisión, y no ha habido ni siquiera se ha pedido perdón. Es decir, a Ángel Almazán dijeron que iba bebido y se chocó con una farola. Es decir, y esto lo dijeron en la televisión, lo dijeron en los grandes medios. A los que murieron torturados en Almería decían que, bueno, pues que podían ser terroristas, ¿no? Cuando se demostró que no eran de terroristas, dice, bueno, pero que no estaba claro si llevaban droga o no llevaban droga. Es decir, hasta eso, digamos, lo dijeron, ¿no? De José Luis Montañés dijeron que llevaba 50.000 pesetas en el bolsillo, es decir, que probablemente había recibido para ir a manifestarse. Es decir, de todas estas hay muchas cosas, es decir, y nadie ha pedido perdón. Es decir, nadie, ni del país, ni de la televisión, ni de todos esos medios que dijeron todas estas cosas, ¿no? Sus entierros, los entierros de estas personas, es decir, eran reprimidos. Es decir, hubo casos, es decir, que el propio ataúd del muerto, es decir, apalearon a las personas que lo llevaban y lo cogió la policía. Eso ocurrió en Alicante, ¿no? Es decir, el caso de Arturo Ruiz, ya lo ha contado Olga, es decir, la manifestación de repulsa del día siguiente fue masacrada, es decir, y Mariluz, es decir, murió asesinada, ¿no? Es decir, los amigos y los familiares, es decir, eran reprimidos. Es decir, a los padres, muchos de los padres eran llevados a la comisaría.
Es decir, les preguntaban por sus hijos, qué relación tenían, qué militancia tenían, o los amigos los detenían, es decir, para ver dónde militaban, cómo habían ido a esas manifestaciones, cómo habían ido a esas huelgas, por qué estaban en ese despacho laboralista, qué hacían, que no sé qué. Es decir, todo era la presión que había entonces. Es decir, no había justicia no porque no se supiera quiénes eran los criminales, como ha dicho muy bien Olga, sino porque les daban salvoconductos para que huyeran. Es decir, muchos de ellos están huidos en Sudamérica. Y bueno, los casos de la policía y la Guardia Civil, bueno, pues hasta recibieron medallas y siguen recibiendo monumentos económicos por esas medallas, ¿no? Es decir, el silencio y la ocultación, pues ya lo hemos dicho, pero no es un silencio que diga, bueno, pues es que igual no se acuerdan de aquello pasó. No, no, es un silencio reprimido, o sea, que reprime, porque como, como ha dicho Ángeles, nosotros hemos ido al sitio en donde nos han escuchado. Yo he ido a... Yo he tenido que ir a Buenos Aires a 10.000 kilómetros, por supuesto, pagándome el viaje de mi bolsillo. Es decir, a que me escucharan, es decir, de por qué me habían procesado a muerte, ¿no? Es decir, la jueza ha pedido, qué hacía la policía entonces, qué instrucciones tenía, si tenían instrucciones a matar o no tenían instrucciones a matar, si tenían, qué hacían con las bandas fascistas, es decir, si las perseguían, si las detenían. Bien, ninguno de todos estos exhortos, cada uno de estos exhortos que ha hecho la jueza María Servini no han sido contestados. Yo he ido al consulado de Argentina a declarar antes de ir a Buenos Aires y el gobierno de turno, desde el uno por parte del PP y luego por otro por parte del PSOE, me lo han impedido. Han dicho, no pueden declarar. O sea, que no es que haya un olvido, ¿no? Que digan, no, no, es que, perdón, pero nos hemos olvidado de que hubo 8 estudiantes asesinados en Madrid. No, no, es que a quienes lo recuerdan, a quienes dicen esto pasó aquí, todavía los reprimen, todavía los machacan. Es decir, eso es lo que esta ley no hace. Es decir, no hace. Han hecho una ley, digamos, un poco para formalizar el hecho de que es necesario que hubiera un cambio, un mínimo cambio, ¿no? Han sacado cosas que están bien, han sacado a Franco del lugar de honor que tenía, han sacado a José Antonio, han sacado a Queipo Arellano, este misógino y criminal, es decir, de la Basílica de la Macarena, Sí. es decir, pero luego no han seguido, es decir, no han seguido pues, con todas estas cosas, ¿no? Diciendo, oye, pues si hay un juez, es decir, en Argentina, que está pidiendo una serie de cosas, démoselas y se sigue el proceso. Y si Martín Villa sigue estando procesado, es decir, pues demos todas las pruebas y demos todos los elementos que permitan que este hombre sea juzgado. No que sea condenado, sino que sea simple y llanamente juzgado y que se pueda establecer una verdad jurídica, que es lo que nosotros estamos pidiendo. Es decir, que hay muchas películas buenas, como la que nosotros os hemos recomendado, que hay muchos libros buenos, que hay mucha poesía, que hay muchos cuadros, que hay muchos murales. Es decir, todo eso está, pero nos falta una cosa, y es el boletín oficial del Estado. El boletín oficial del Estado. Es decir, en estos momentos, es decir, para que a mí me reconocieran, es decir, que he sido machacado en un consejo de guerra, es decir, que me han impuesto 3 años y que he pasado 2 años y medio de la cárcel, yo tengo que pedir al gobierno esa prerrogativa. Yo no lo voy a pedir. Es decir, si me lo dan, que me lo den. Pero no lo voy a pedir. Muchas gracias, Pablo. Por aquí había levantado la mano alguien por aquí antes. Y luego aquí. Quería preguntar justamente cómo surge el COT, ¿no? O sea, cómo da lugar como organización y cómo os juntáis. Pues
en los bares y en cafés, con una servilleta. Bueno, pertenecíamos a un grupo de memoria, pero nos dábamos cuenta de que la transición sí se trataba en los temas de memoria, pero de forma subordinada a temas del franquismo, de cunetas, de historias de la guerra civil y todo esto y tal. Y nosotros pensábamos que tenía que tener una entidad propia y única en una asociación. Entonces, pues decidimos que, bueno, pues que entre familiares de personas asesinadas, familiares y amigos de personas asesinadas y gente que quisiera apoyarnos, pues montar una asociación que tuviese como objetivo, pues, contar un relato diferente del que se estaba narrando hasta el momento de cómo fue ese periodo. Entonces, pues en un bar y con unas servilletas, pues esto estaba ahí Ángeles, que se le ocurrió eso de por los olvidados, que tanto problema tiene porque la gente dice de los olvidados y es por los olvidados. Y entonces, lo que pretende el COT es que cuando nos dicen que hay que pasar página, pues decir, pues sí, pero primero hay que leerla. Y nosotros pretendemos que se lea la página. Y eso es lo que vamos a pretender. Porque, y en la pregunta de Ángeles sobre el análisis jurídico de la ley de memoria democrática, es una ley que habla de verdad, pero no ha hecho absolutamente nada por establecer o por investigar la verdad de los crímenes de la transición. Habla de justicia, pero no contempla el que puedan reabrirse los procesos judiciales y establecer un análisis jurídico o un análisis judicial de lo que ocurrió de verdad. Y habla de reparación, pero no tiene ningún afán de reparación de nada, o sea, absolutamente nada. Ni siquiera en su texto legal habla de transición, habla de franquismo. Y con eso se quiere tapar la transición. No es que considera la transición como algo que se incluya dentro del franquismo, que eso sería la bomba, ¿no? O sea, sería más revolucionario que el Che Guevara, sino que no quiere ni siquiera poner esa palabra. O sea, quiere decir que es una norma igual que la ley de memoria histórica, una ley de punto final. ¿Vale? Diga, bueno, chicos, ala, ya tenéis la ley y callaros una puta vez. Y ya está. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por los relatos, la verdad que son bastante conmovedores y un poco yo quería seguir por la línea de lo judicial, por así decirlo, y quería preguntaros si, bueno, visto que se han agotado como las vías nacionales en cuanto a todos estos casos, si se han llevado alguno de estos casos a instituciones judiciales más grandes en cuanto a derechos humanos, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que son casos que van en contra de la humanidad, son actos de lesa humanidad, y no sé si los habéis llevado y si es así, ¿cuál ha sido la respuesta por su parte? Gracias. Sí, bueno, a ver, en nuestro caso llevamos ya unos cuantos años en la querella argentina y la jueza María Servini, que es la jueza que lleva el caso allí en Argentina, pues imputó a Rodolfo Martín Villa, que antes os he dicho quién era, ¿no? Y porque era el responsable político de 12 asesinatos, entre ellos el de Arturo. La querella está muy parada porque piden datos y cosas y papeles a España y España no se lo manda. En el año 2020, la jueza María Servini tomó declaración a Martín Villa
aquí en Madrid, en la Embajada de Argentina, y salieron, le entregaron a la jueza una carta firmada por Felipe González, José María Aznar, Rodríguez Zapatero, dirigentes de comisiones obreras y UGT, defendiendo a Martín Villa. Entonces, pues así está el tema, defendiendo a Martín Villa, que Martín Villa lo único que ha hecho, bastante, ha sido beneficiarse del puesto de la transición. Se ha beneficiado de eso porque ha sido y es dirigente de distintos consejos de administración de empresas y lo único que ha hecho ha sido ganar dinero. Y no es una víctima, las víctimas somos nosotros. Bueno, pues así está el tema. Entonces, nos están denegando la justicia internacional, pero nos la están denegando aquí y poniéndonos palos en las ruedas. Hemos pedido también, que lo he comentado antes, basándonos en la Ley de Memoria Democrática, reabrir el caso y que se le pueda extraditar al asesino José Ignacio Fernández Guaza y 3 jueces, 2 en contra y 1 a favor, lo rechazan, porque no se puede aplicar la Ley de Memoria Democrática, según ellos, porque no está demostrado que ese crimen tenga relación con el franquismo. Entonces, o sea, es que decir eso, es que no saben qué decir y se ponen a decir eso, pues entonces ¿con quién tenía relación? No sé con qué. Y claro, como seguimos igual, pues hemos recurrido al Tribunal de Derechos Humanos. Todavía no hemos tenido respuesta. Pero sí, nuestro caso está ya en el Tribunal de Derechos Humanos. Y bueno, pues la justicia internacional existe, pero si aquí te la niegan porque no mandan documentación allí, pues estamos así. Los dictámenes del Tribunal de Derechos Humanos no son vinculantes. Quedan 2 preguntas, si no me equivoco, una por aquí y otra por allá. Y si os parece, a no ser que quede alguna última, ya cerramos la charla. Sí, lo primero, muchas gracias. Y quería preguntar, que hemos hablado de producciones audiovisuales y todo esto, si habéis visto la serie de Las Abogadas de Radio Televisión Española que salió en la 1 y qué opinión os merece. Y luego también he oído varias voces críticas sobre referentes de la transición como Paca Sauquillo o como Manuela Carmena, justo que hablaban de ellas en la serie, de que, que se han ablandado con los años y han acabado en puestos institucionales como Paca Sauquillo en el PSOE, como ministra, como eurodiputada. Entonces, quería preguntar también qué opináis de eso, o si creéis que hay que separar, esas 2 preguntas. Bueno, a mí la serie de Las Abogadas yo la veo muy blandita, o sea, no se meten ahí en grandes fregados, ¿sabes? O sea, yo la he visto y no sé si habéis visto también, el jueves terminó el último episodio sobre cómo es la transición, cómo es la conquista de la democracia. También no sé si la habéis visto. Me ha gustado más esa, más que la serie de Las Abogadas, que yo creo que no se mete ahí en mucho, no ahonda mucho en el tema. Y respecto a Manuela Carmena y Paca Sauquillo y tal, pues sí. Sí. No sé qué decirte. A veces un sí es suficiente. Sí. Sí. ¿Queréis comentar algo? Yo un poco lo que quería decir es que, digamos, cualquier obra de arte, es decir, lo que tiene que transmitir, pues, digamos, un poco es la realidad de lo que ocurría entonces, ¿no? Particularmente la serie esta de Las Abogadas, pues no trasluce
digamos, lo que era la dictadura, ¿no? Parece un poco que cuando tú pones ciertas imágenes pues, que era pues jiji, jaja, ¿no? Un poco, bueno, pues salías corriendo, pero bueno, tampoco era tanto, éramos jóvenes y no pasaba nada y demás, ¿no? Entonces no tiene nada que ver pues un poco con verdaderas obras de arte o documentales en donde te reflejan, pues yo qué sé, pues el nazismo en Alemania, ¿no? Es decir, nadie se le ocurre pensar que aquello era el jiji, jaja, y además, bueno, pues la gente disfrutaba mucho, es decir, en la dictadura alguna gente, otros lo gaseaban, es decir, pero la imagen que hay global no es de eso, ¿no? Ni siquiera en la Francia ocupada, es decir, aparece como los felices años de no sé qué de París y había pues mucha jarana, ¿eh? Entonces aparece como lo que era, ¿no? La policía, es decir, cruel, la Gestapo y demás, ¿no? Eso es lo que digamos un poco pues echa en falta, es decir, que nosotros hasta en la cárcel pues hiciéramos chistes, pues bueno, pues sí, pero estar en la cárcel no era un chiste. Eso es, digamos, un poco lo que se echa en falta. No hay, digamos, hay una política interesada de no traslucir lo que era la dictadura como tal dictadura, ¿no? Es decir, hay una política interesada en no traslucir lo que era la transición en verdad, ¿no? Es decir, hablaba pues un poco Javier de la diferencia entre ahora y antes, es decir, pues antes cuando se iba a la manifestación decías, ojo, sí, decís ojo, a ver lo que te puede pasar. Esa duda, ¿no? Es intrínseca, pues la teníamos todos, supongo que la tenían todos los estudiantes cuando salían de aquí de Sí. la facultad. Es que cuando iban. se arriesgaban a que les mataran y desde luego les mataban. Sí. Sí. Ahora, pues bueno, pues igual Coral pues también empieza a tener estas dudas, ¿no? ¿De qué va a pasar? Porque, pues bueno, pues a nadie le hace gracia estar con la espada de Damocles de que te puedan partir la vida por un procesamiento, es decir, con una estancia en la cárcel, ¿no? Es decir, que eso es poco, o sea, que ocurre poco. Bueno, no lo sé. Igual, si no hacemos nada, pues ocurre con más frecuencia de lo que nos podemos esperar. Así que, ojito. ¿Y qué? ¿La última pregunta por ahí? Yo pregunto a la verdad, porque, bueno, eso es como vale en la Vale. Que digo, al hilo de esto que estáis comentando y lo que denunciaba antes Olga, ¿no? Que realmente es escandaloso como organizaciones que se supone que además fueron legalizadas por toda esa lucha que llevó esa juventud, muchos de los cuales hoy estamos recordando que fueron asesinados, pueden hacer una carta en apoyo a alguien como Martín Villa, ¿no? Y claro, realmente en esto que habéis explicado, que no fueron acciones descontroladas, que fue un plan muy preciso, ¿no? Un plan que además guarda relación histórica. Antes hablaba Javier, ¿no? De cómo el Estado español históricamente ocupaba una posición estratégica y cómo efectivamente después de cuando en toda Europa se democratizó la sociedad, el imperialismo estadounidense, toda una serie de grandes multinacionales decidieron que en el Estado español les interesaba que siguiese manteniéndose la dictadura de Franco. Y luego, cuando esa dictadura se deshizo como ese azucarillo, ¿no? Por la acción del pueblo, ¿no? Que explicaba Javier, pues también hubo un plan muy preciso que fue hacer no una ruptura, sino una transición de esa manera que habéis descrito, ¿no? Y claro, en esa transición el papel de los Martín Villa, el papel de Manuel Fraga, el fundador del Partido Popular, el papel de muchos de esos continuadores, herederos, o incluso algunos de ellos todavía viven y ahí se mantienen, está muy claro, ¿no? Pero la pregunta que yo hago es ¿cuál fue el papel en ese plan porque claro, estáis hablando de esos asesinatos del 77 al 83 prácticamente, pero no hay que olvidar que en el año 82 gana las elecciones en este país con una mayoría que nunca había conseguido ningún partido, el Partido Socialista Obrero Español. Y yo me acuerdo cómo mi padre, que era afiliado de la UGT, celebró eso como una victoria y pensando que, bueno, pues que se haría justicia, que cambiarían muchas cosas y que entre ellas cambiaría
pues bueno, la memoria histórica, lo que había pasado de gente que él conocía, que había sido asesinada o había sido represaliada, y evidentemente eso no cambió, ¿no? Entonces, preguntar cuál fue el papel en todo eso de personajes como Felipe González, de personajes como Santiago Carrillo, ¿no? También secretario general del Partido Comunista de España en el momento que se hace esa transición, y que el propio Suárez defendió, ¿no?, como una pieza clave para llevar adelante la transición. Entonces, bueno, ¿cuál fue el papel de los dirigentes que en ese momento tenía el Partido Comunista y de los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español? La transición hubiera sido imposible sin el apoyo de la izquierda. Con la derecha exclusivamente no se hubiera llegado a ninguna parte. Para la izquierda, por ejemplo, el Partido Socialista renunció al sustrato ideológico marxista en un momento determinado para acoplarse, digamos, al proceso establecido de transición. El Partido Comunista, y esto me gusta decirlo, cuando ocurrió el asesinato de los abogados de Atocha, eso fue un escándalo muy grande, porque se había interpelado la abogacía en general, fiscales, jueces, se habían interpelados por unos asesinos que mataban a sangre fría a unos compañeros. La manifestación fue enorme y logró aglutinar a un número impensable de personas de todas las ideologías. Ese fue el momento en el que pudo existir la ruptura. Ese fue el momento en el que había una oportunidad de romper. Es decir, ya está bien, nos habéis asesinado a los nuestros, a sangre fría. Estamos aquí en la calle y de aquí no nos va a sacar nadie hasta que no se rompa. Pero hubo una orden del Comité Central del Partido Comunista, de Santiago Carrillo y su compañía, que dijo que no, que había que estar en silencio, y que tenía que ser un cortejo fúnebre como en las calles de mi pueblo. Entonces, la derecha española descubrió que el Partido Comunista podía controlar la calle y que podía ser un socio para el Club de la Transición, un socio indispensable. Y con la derecha y con la izquierda, que en el Club de la Transición no se distinguen porque todos tienen el mismo objetivo y han anclado el poder, su propio patrimonio y su propio prestigio y su propia carrera en los cimientos de la transición. No se distinguen ideologías. Y por eso no es de extrañar que líderes sindicales y políticos de izquierda apoyen al compañero y socio del club, Rodolfo Martín Villa. Creo que nos quedaríamos horas y horas aquí hablando, haciendo preguntas, pero tenemos que en algún momento dar por finalizada la charla. Evidentemente, lo primero de todo, dar las gracias a los compañeros, a Javier, a Olga, a Pablo, por las exposiciones, por todo lo que nos habéis contado. Vamos a seguir haciendo muchas charlas de estas, vamos a proyectar la película, porque, en fin, es más necesario que nunca. También yo creo que en un momento de avance de la extrema derecha, de militarismo, de represión, de genocidios que estamos viendo en vivo y en directo, pues recuperar toda esa memoria y también pues sacar todas las conclusiones de la época que nos habéis descrito. Así que bueno, ¿no? Es el paso también de todas, pues dar un paso adelante, organizarse, luchar, porque evidentemente aquí no termina nada. Ahora a la salida vais a ver que aquí también tenéis una mesa donde hay muchos textos donde, en fin, ¿no? Se habla de la transición, desde la verdad de la transición, también otros escritos y otros materiales que os recomendamos que le echéis un vistazo. Y nada, muchas gracias también al grupo de investigación Memoria Social contra la Impunidad por organizar el acto y gracias a todas por venir y nada, que vayan muy bien los exámenes. Muchas gracias. Gracias.